Bienvenida, querida comunidad, a un nuevo episodio de Jugando el Juego. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar, por acompañarme, por acompañarse. ¿Cómo están viviendo estos tiempos, estos momentos? A veces me imagino si viviésemos en un mundo en el cual nos detenemos a preguntarnos cómo estamos, pero esa pregunta que viene desde el corazón, cómo tu alma va viviendo esta experiencia en este juego, cómo lo va jugando, cómo se está sintiendo esta partida que para cada uno es diferente, pero todos estamos en el mismo tablero. Antes de comenzar, la invitación a ir a nuestro corazón, a practicar el hábito de llevar conciencia a la respiración, la atención a cuando respiramos, cuando inhalamos, cuando exhalamos. Nos hace conectar con ese movimiento que sucede de manera natural, pero no dice que sea menos importante. Al contrario, es tan fácil, tan amable, tan amoroso que no requiere de nuestro esfuerzo y traer atención a ese oxígeno que entra y ese movimiento nos ancla. Entonces, llévenlo a la práctica, a ver cómo lo sienten. Donde se encuentren, si pueden tomar asiento, cerrar los ojos, concentrarse en inhalación, cómo están respirando, prestar atención unos segundos. Vamos a inhalar de manera suave, prestando toda atención, como si fuera lo único a lo cual tenemos que estar atentos. Cómo entra el oxígeno. Exhalamos. Inhalamos una vez más. Y exhalamos. A veces pienso cuánta atención le prestaríamos a nuestra respiración si sabemos que vamos a ser evaluados, ¿no? Que allá afuera vamos a tener que demostrar que somos los mejores respirando y en la atención plena en el presente. Pero como no se evalúa, lo hacemos pasar desapercibido. En estas semanas, que igual han sido muchos aprendizajes, porque si estamos trabajando en nosotros y si estamos atentos a lo que la vida nos va presentando, sí, podemos usar todo lo que nos pasa a nuestro favor. Somos alquimistas de nuestra vida, somos alquimistas de la realidad. Entonces, cuando igual empezamos a transitar este camino y esta decisión de conocernos, de mejorarnos, de aceptarnos, de abrir espacio a aquello que está en nosotros, de recordar, nos damos cuenta que podemos alquimizar, podemos transformar, que no es lo mismo a controlar, que es lo que quiere nuestra mente, nuestro ego, sino más bien poder posicionarnos como observadores de lo que estamos viviendo y desde ahí elegir. Nos olvidamos que tenemos no solo la capacidad, sino la responsabilidad de decidir, de elegir. Estamos eligiendo constantemente, todo el tiempo estamos eligiendo, aunque creamos que no, lo estamos haciendo. Lo interesante es poder observarnos desde qué lugares lo estamos haciendo. Generalmente en nuestras conductas el 90% están dirigidas por nuestro inconsciente, por aquello que no podemos ver, que no sabemos que está, pero estamos actuando desde ahí. Bueno, la vida nos va presentando situaciones, personas, para ir dilucidando, ¿no? Como ir llevando luz a eso que no sabíamos que está. Y estamos en estas épocas, siempre les digo, en estos momentos de era de la humanidad. Me parece muy interesante el poder observarnos desde esta distancia. Para mí ha sido muy importante en mi proceso colocarme como observadora. Como tengo el tablero con el juego, las piezas igual
mis roles y mis personajes forman parte de ese tablero, pero quien soy, el observador, ¿no? Mi alma, mi ser, yo estoy observando lo que sucede y como estoy observando, puedo elegir y de hecho lo estoy haciendo todo el tiempo. Si nos podemos observar como los que estamos dirigiendo este control remoto del juego, del videojuego, podemos tomar decisiones mucho más interesantes y alineadas a lo que venimos a experimentar. Y he estado trabajando en esto. En mi camino me ha ayudado a expandirme el poder abrir, el poder entender de diferentes maneras, el ver desde diferentes perspectivas nuestra existencia. Y seguro que si están acá y están en este tipo de contenido, de podcast, es porque ¿no? Aparece esa sed a nuevas maneras de vernos, de entendernos, o al menos tener esos primeros contactos con nosotros mismos. Porque llega un punto que necesitamos hacer ese viaje de qué es lo que nos está pasando, por qué estamos en la situación que estamos, para qué se repite estas experiencias que estamos viviendo, o cuando estamos en esos roles que igualmente nos cuesta salir, o las situaciones que se nos presentan, las seguimos viendo desde el mismo lugar y de la misma manera, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y me ha estado pasando que nos ponemos muy serios, nos tomamos la vida muy, muy seria, lo que no dice que no sea en serio, sino que muy seria, nos ponemos a forzarnos y a forzar el querer controlar, el querer que sea de determinada manera, que sea diferente, el querer producir cambios en lo que se está presentando y no nos damos cuenta que el primer paso está en hacer ese cambio internamente. Lo que estamos viviendo internamente es lo que se nos va a presentar en nuestra realidad. Se nos presenta el holograma. No es como que la realidad se nos va presentando conforme a lo que vamos viviendo internamente y los personajes van apareciendo perfectamente alineados a cómo estamos vibrando. Observa, pregúntate, ¿cuáles son los personajes que se van presentando en mi vida? ¿Cuáles son esas 5 personas más íntimas de mi círculo más cercano que me rodean? Que elijo, consciente o inconscientemente. Puedo estar igual peleándome, creyendo que estoy viviendo con el enemigo, pero es una elección estar en ese momento con esa persona. Tal vez no lo sientas como una elección desde este personaje, pero sí tu alma lo eligió, porque hay un gran aprendizaje. Porque como siempre les digo a aquellas personas, aquellos personajes que resistimos son los mayores maestros, aquellos que más daño o dolor o confrontación o dificultad nos presentan, ahí es donde está el gran maestro, ¿no? Donde tenemos que aprender. Y poder observarlo de esta manera y posicionarnos desde este lugar de observadores hace toda la diferencia. Porque de verdad que en las diversas filosofías lo entienden y lo explican de diferente manera, con diferentes palabras, pero todos llegan a un único punto, ¿no? Por lo menos desde mi interpretación. El darnos cuenta que nosotros somos quienes elegimos y que nosotros estamos creando aquello que se nos está presentando, que creemos que viene como muy alejado o de manera casual, pero somos nosotros quienes estamos necesitando que se nos presente esa situación, esa persona, esa discusión, eso que no queremos vivir, realmente lo estamos eligiendo porque tenemos que atravesarlo, tenemos que observarnos quiénes somos en esa situación en específico. A mí me ha estado pasando de estar en situaciones que desde la mente las rechazo, no quisiera, no es lo que más me gusta, pero son esas situaciones o esos lugares perfectos para poder demostrarme que puedo ser yo en cualquier lugar, en cualquier ámbito, ¿no? Y hay que atravesarlo, porque está muy bien leerlo, pero cuando tenemos esa experiencia enfrente, esa persona, esa situación, esa elección que tenemos que decidir, nos derrumbamos, entramos en dudas, nos desconectamos y no sabemos para dónde ir. Rápidamente buscamos respuestas desde la mente. Y esto es lo que quiero recordarnos y traer en este episodio, cómo la mente está hablando constantemente, y no solo eso, sino que trae los mismos panoramas, los mismos pensamientos. Me puedo dar cuenta cómo cuando le damos el poder al ego, busca apegarse a lo que resulta placentero y cómo generar un rechazo, ¿no? O un desvío de todo aquello que en algún momento en mi vida me produjo malestar, entonces lo rechazo. Y cómo
vamos viviendo y eligiendo desde estas dos posiciones, ¿no? Quiero acercarme a eso que creo que me va a hacer bien, porque en algún momento sentí placer, es decir, estamos en la repetición y rechazamos aquello que en algún momento nos hizo sentir mal. Y con esta actitud no damos espacio a lo nuevo, al cambio, a atravesar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo nos vamos a encontrar en esa situación. No podemos darnos esa seguridad de que sé lo que va a pasar y sé cómo me voy a sentir. Entonces, cuando en la vida tenemos que tomar riesgos, que los riesgos lleva a doy ese salto, doy ese paso a la incertidumbre, no sé qué hay, pero sé que lo voy a transitar, no sé qué situación, no sé qué experiencia, no sé con qué personas, ni sé, ni siquiera, en quién me voy a convertir en esa experiencia. Y todo eso nos aterra, ¿no? El cuerpo se alarma, la mente crea episodios de todo lo que puede llegar a suceder solo con el objetivo de mantenernos a salvo, pero si nosotros no nos mantenemos en ese lugar de observadores, no podemos darnos cuenta que son recursos de la mente, ¿no? para cuidarnos, porque siempre va a buscar el placer, siempre va a buscar la respuesta rápida a lo momentáneo. Al ego no le gustan los procesos, al ego no le gusta la incertidumbre. Ahora, son justamente en esos momentos que atravesamos, que no sabemos qué es lo que vamos a vivir, cuando conectamos con nuestra vulnerabilidad y nos encontramos con nuevas maneras de ser, nuevas maneras de comportarme, de actuar, nuevas capacidades, nuevas experiencias que me conectaron con algo que hace sentido y me di cuenta que me gustaba y nunca me imaginé que podía ser así. Nos cuesta mucho poder soltar el control, entendiendo que la vida tiene que ver con ese no saber, porque donde hay un no saber hay posibilidad a la magia y hay que abrirse. Y en el momento de decir, por acá no, podría tomar esta decisión y este camino porque es lo conocido. Ahora, tengo que tomar este otro camino que no sé a dónde me va a llevar. Nos cuesta mucho. Aparecen todas las alarmas en el cuerpo. Y es hacerlo aún con todas esas red flags que están apareciendo, que no, que todo lo que puede llegar a pasar. Porque a veces creemos que dar ese paso es hacerlo sin miedo. Y eso es lo que nos convierte en héroes. Pero contrariamente, los héroes son los que batallaron con miedo, con inseguridad, sin saber cuál iba a ser el resultado, la respuesta. Confiaban en que tenían que vivir la experiencia. Y si nos recordamos que venimos a experimentar, no nos preocuparíamos tanto por el resultado. Mejor dicho, antes de dar ese paso, ¿desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? Es que queremos respuestas y queremos que nos digan, porque no queremos primero conectar a dónde estamos, quiénes estamos siendo, porque es consecuencia de decisiones que tomamos anteriormente. No sabemos. No, generalmente las personas no hacen ese trabajo para conectar al menos a dónde están, quiénes son, qué es lo que están haciendo, para desde ahí, desde esa conciencia, buscar el camino más cercano, más intuitivo, más alineado. Y a veces me veo y nos vemos como humanidad dando manotazos de ahogados constantemente, huyendo del dolor, evitando el sentir, alimentando el pensamiento, alimentando esta energía masculina que todos tenemos, que tiene que ver con el hacer, con el responder, con demostrar hacia afuera. El guerrero, la guerrera, lo alimentamos. Creemos que ahí está el éxito, creemos que ahí está nuestro valor. Cuánto hice, cuánto logré, cuánto acumulé, cuánto tengo. Y nos olvidamos de la energía femenina, que todos la tenemos, que tiene que ver con el recibir. Ya no es salir a dar, no es el salir a batallar, es el aceptar que con tan solo ser y estar recibo por derecho, recibo por añadidura, porque estoy, porque soy una fuente que contengo, que recibe, que sostiene, que siente, que alquimiza, que hace la magia. Tiene que ver con todo un mundo interno que está muy poco valorizado, porque donde quieran ver lo que nuestros sentidos captan constantemente es lo contrario. Entonces, claro, es ver el juego. Yo a veces digo, es que al final el juego está
está tan bien creado para que podamos convertirnos en maestros del juego. Porque cuando nos convertimos en los mejores en algo, que somos muy buenos en algo, cuando lo ponemos en práctica, en práctica, en práctica. Lo hacemos una vez, 2, 3. Y si no funciona de esa manera, buscamos otra. Y si por ahí no fue, invento una nueva manera. Pero en eso nos terminamos convirtiendo en maestros, porque estamos en presencia, estamos en constancia. Sabemos de qué se trata, cómo es, qué opciones hay, qué salidas posibles hay, cómo crear nuevas maneras. Somos maestros en el tema. ¿Qué te está presentando la vida para que te conviertas en maestro de eso que estás viviendo? ¿Cuál es tu maestría del momento? Porque no solo venimos a aprender sobre un aspecto de la vida, venimos a aprender lo que es el amor incondicional, ¿no? Que es lo que somos. Pero como el amor incondicional, el amor lo es todo, es la fuente, es lo que nosotros somos, se va expresando en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que te está presentando tu realidad para que te conviertas en un maestro? Y seguro que tiene que ser una situación que te está moviendo, que te está generando incomodidad, pero es ahí donde tenemos que prestar atención. Había leído en uno de los libros una fábula que me dejó reflexionando y se los quería compartir porque creo que explica muy bien la manera en la cual poder aterrizar, bajar a tierra, cómo volver a nosotros, cómo poder conectar antes de decidir, antes de responder, antes de empezar el día, antes de salir afuera a jugar el juego. Decía que había un hombre que estaba trabajando en su campo y en sus plantas y trabajando, cuando termina en el descanso se da cuenta que se le ha caído el reloj. Entonces empieza a buscarlo en los lugares en los que estuvo trabajando, entre las plantas, y no lo encuentra. Pasan un grupo de niños que venían del colegio y les dice, si lo ayudan a buscar su reloj, quien lo encuentre les va a dar una moneda. Entonces, bueno, una cantidad de niños se empiezan a buscar entre los cultivos, en el campo, se dispersan y pasado un tiempo no encuentran el reloj. Ya dándose por vencido de que lo perdió, uno de los niños se acerca y le pide una última oportunidad. El niño se pierde en el campo y a los minutos aparece con el reloj. Todos sorprendidos le preguntan que a dónde estaba, dónde lo encontró, cómo hizo para encontrarlo. Y el niño respondió, simplemente me senté en el medio del campo de la plantación y me quedé en silencio. Y pude escuchar el tic-tac, tic-tac. Y pude ubicarlo. Esta fábula me dejó reflexionando porque cuántas veces, si no es que casi todas las veces, estamos buscando sin encontrar. Estamos queriendo obtener respuestas de manera desesperada allá afuera, que nos digan, que nos resuelvan, que nos guíen. Y nos entorpecemos. Hay tanto ruido, tantas voces, tantas posibilidades, tantas opciones, que nos terminamos alejando de lo que tal vez está muy cerquita y de manera muy sencilla. Qué importante parar, detenerse y en el silencio permitirnos escuchar algo diferente. ¿Qué hay? ¿Con qué me encuentro? Muchas veces solo necesitamos estar, solo necesitamos habitar el silencio para obtener esas respuestas, para poder escuchar cuál es la guía, cuál es el mensaje, eso que estoy necesitando, eso que creo que lo voy a encontrar afuera o que viene desde afuera. La respuesta está de manera sencilla, fácil. ¿Cuántas veces nos perdemos en esa búsqueda y nos olvidamos que ya está en nosotros? Y esto llévenlo a su vida práctica porque es así como yo lo hago. Cuando me veo viendo esta opción, pero también esta, pero podría ir por acá, bueno, pero también podría ir por allá, y aparece tanta información, sobre todo en estos tiempos que hay sobreinformación, nos terminamos perdiendo. Tal vez dándonos unos minutos de silencio, de reposar, de estar, podemos obtener mucho más de lo que nosotros pensábamos, porque nos vamos a dar cuenta que eso que buscamos siempre estuvo dentro de nosotros. Eso que estábamos esperando que nos llene, una pareja, un trabajo, un puesto, algo material. No hace falta llenar nada, porque ya está en nosotros. Y así en tantos aspectos de nuestra vida. Entonces, si te encontrás en esos bucles que no podés salir, en esa situación repetida, en ese vínculo
que no encontrás salida, en eso que quieres cambiar y no sabes para dónde ir, tal vez con unos minutos de silencio puedas obtener mucho más de lo que hace años venís buscando. Pruébenlo, llévenlo a la práctica, deténganse, respírenlo, a ver qué pasa. Nada de esto es verdad, pero anda en búsqueda de tu verdad. Y de la única manera que lo puedes verificar es llevándolo a la experiencia, llevándolo a tu cuerpo, diciendo que sí, a vivir, a ver cómo lo vivo, cómo lo siento, a ver con qué me encuentro. Querida comunidad, gracias por estar, por acompañar. Recuerden suscribirse al canal, recuerden compartirlo. De esa manera nos ayudamos, ayudan al canal. Gracias una vez más y hasta el próximo episodio.